¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa, que mi casa, siempre se lo digo, mi casa es su casa. Esta noche, como ya se lo adelantaba mi compañera María Alejandra Requena y como yo se lo adelantaba ayer precisamente, tenemos compromiso con el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, que me acompañará esta noche en un día, por cierto, sumamente complicado en uno solo de los temas que voy a estar hablando con él, y es el tema carcelario. Motines sangrientos, tengo que decirlo, motines sangrientos en el Ecuador, por supuesto en diferentes centros de detención, pero a final de cuentas sangrientos. Se habla, de acuerdo a fuentes oficiales, de al menos 22, permítame verificar justo en este momento, ¿sí? 22 privados de la libertad que estarían muertos y más de 57 heridos o al menos 57 heridos. Esto es solamente el saldo del día de hoy. Es un problema que, si usted recuerda, hace 5 meses, daba un saldo terrorífico. Eran 79 en ese momento, hace 5 meses, muertes por lo mismo, por el sistema penitenciario descuidado, falto de recursos. ¿Por qué? Pues por lo que sea. Pero es evidente que hay un gravísimo problema. Y todo esto es por pugnas de pandillas a nivel interno, ¿no? Por supuesto. Pero hoy, desgraciadamente, esto rebasó los límites de lo que pudiera ser enfrentamiento entre internos. Llegó más allá. Afectó ya entonces a aquellos que pues están ahí para prever seguridad y para tratar de controlar el funcionamiento de los centros de detención, de las cárceles. Le voy a tener toda la información de lo que ocurrió, por supuesto, y entonces si le parece, además de muchos otros temas que voy a hablar con el presidente, por supuesto, Guillermo Lasso. Así que iniciamos, si le parece. La etiqueta que vamos a estar utilizando para este programa es Conclulazo. El hashtag o etiqueta es Conclulazo, numeral Conclulazo, esa es la etiqueta. Durante todo el programa, por favor, sus comentarios a mi cuenta en Twitter con esta etiqueta. @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Como le estaba diciendo yo, las prisiones de Ecuador pues están en alerta máxima. El gobierno del presidente Lasso decretó el estado de emergencia. Son las primeras decisiones que se toman en torno a esto por parte del presidente Lasso, el estado de emergencia en el sistema carcelario debido a los altos niveles de violencia que hay en los centros penitenciarios. Al menos 21 personas, según las fuentes oficiales serían 22 hasta este momento, 22 personas que habrían muerto el día de hoy nada más en estos motines, enfrentamientos, peleas entre bandas. En 2 cárceles, esto no se dio solamente en una, es en 2 cárceles de las provincias de Guayas y Cotopaxi. Las peleas, las riñas, las guerras se saldaron además con decenas de heridos, le digo más de 50. De acuerdo con información del gobierno, las autoridades han logrado recapturar también a decenas de reclusos. Sin embargo, se desconoce el número total de internos que lograron escapar. Y aquí es donde yo le decía, pues, se pueden pelear entre ellos, ¿no? Está mal, es terrible. Pero esto ya pasó porque se ven afectadas personas que, bueno, finalmente están haciendo un trabajo de seguridad y que no están pagando ninguna pena. En uno de estos motines llegaron a violar a una mujer policía. Imagínese usted ¿qué tan fuera de control puede estar un centro penitenciario para que, primero, se pueda agredir a un policía, hombre o mujer, pero para que además se pueda violar a una mujer policía? Es increíble, es inaceptable. Hasta ahora no se ha confirmado en cuál de las 2 cárceles ocurrió la brutal agresión, pero el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional informaron que están investigando los hechos con el fin de sancionar a los responsables. Responsables que finalmente estaban pagando una condena, así que
La víctima, por supuesto, está recibiendo atención psicológica. Imagínese usted. Imagínese la tragedia. El presidente Guillermo Lasso informó que ya se retomó el control de los dos centros, anunció un proceso de reestructuración total del sistema de prisiones, prometió mano dura con las mafias. Escúchalo. Quiero decirles que se equivocan. Se equivocan si creen que este gobierno va a actuar con la misma tibieza que los anteriores. Se equivocan si creen que nos va a temblar la mano. Les quiero decir que todos ustedes serán derrotados. Vamos a usar todo el poder de la ley para imponer el Estado de Derecho y garantizar la paz y los derechos humanos en los centros carcelarios del Ecuador. Bueno, vamos hasta Quito, si le parece, precisamente con mi colega Ana María Cañizares, que ha estado dando seguimiento a todo lo ocurrido el día de hoy. Ana María, ¿qué más sabemos? ¿Qué más nos puedes decir acerca de estas medidas que anunció el presidente Lasso para, pues, no sé si temporalmente nada más, pero al menos devolver la normalidad a las cárceles ecuatorianas? Te saludo, Ana María. Buenas noches. ¿Me pueden llamar otra vez? A ver, ahí está Ana María. ¿No tenemos la comunicación con Ana María Cañizares? Tenemos un problema de comunicación con Ana María Cañizares. Me avisan cuando la tengamos, por favor, ¿no? Estamos restableciendo la comunicación. Hay más medidas, por supuesto, de lo que nos iba a hablar Ana María Cañizares. Ya le decía yo, declaró el estado de emergencia en el sistema carcelario el presidente Lasso para movilizar recursos humanos y económicos necesarios para restablecer el orden, ¿no? Al menos por el momento. También hay control militar, muy importante, ¿no? ¿En dónde? En el perímetro de acceso a los centros carcelarios, en el filtro número 1, control policial, en los filtros 2 y 3. También hubo una cesantía ya, se le liberó del cargo, se le corrió, se le quitó del cargo al general Edmundo Moncayo como director del sistema carcelario, ¿no? Y ya nombró también el presidente Lasso al coronel Fausto Cobo Montalvo como el nuevo director del Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Privadas de la Libertad. Me dicen que ya tengo a Ana María Cañizares de nueva cuenta, así que voy con ella. Te saludo, Ana María, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarme. Hola, ¿qué tal, Fernando? Así es, hemos tenido que reportar, como tú decías, a tan solo 5 meses de uno de los hechos más dantescos y sangrientos en las cárceles del país, un nuevo hecho de violencia que está marcado por 2 episodios. El día de ayer, estos 2 amotinamientos y enfrentamientos en la cárcel número 1 de la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, y otro amotinamiento en la cárcel de La Tacunga, en las zonas de mediana y máxima seguridad. El presidente de la República se ha trasladado el día de hoy hasta ese lugar junto con la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y allí se ha conformado un mando único de operaciones para poder controlar esta situación. Y el otro episodio, el día de hoy, Fernando, de una nueva fuga de reclusos. Alrededor de 78 reclusos se fugaron de uno de los centros carcelarios donde la policía y las autoridades han tenido que intervenir. Hasta el momento se calcula que 66 han sido recapturados. Sin embargo, esto ha tocado fondo, según varios analistas y expertos, Fernando, porque una policía fue violada, agredida sexualmente, un hecho repudiado por las autoridades, por el propio presidente de la República, que ha hecho un llamado a las mafias, a las bandas del crimen organizado, desde donde nacen estos problemas y conflictos en los centros carcelarios. Les ha dicho que no le tiene miedo el gobierno, que no le van a amedrentar al gobierno y que los van a vencer. Así que estamos también a la espera de conocer cuáles serán las próximas acciones que se realicen por parte del Ministerio
Ministerio de Gobierno una vez que el presidente ha emitido este decreto de estado de excepción en el sector carcelario. Ya son varios estados de excepción, Fernando, aunque el presidente Guillermo Lasso ha insistido en que no habrá ninguna posibilidad de ser blandos con el crimen organizado esta vez, como ha ocurrido en administraciones anteriores. Y por eso ha hecho algunos cambios, ha removido al director del Servicio de Atención de Personas Privadas de Libertad y ha puesto a Fausto Cobo, coronel en servicio pasivo, para que se haga cargo de reestructurar al servicio carcelario. Y esto implica más fondos, más recursos y establecer más anillos de seguridad en la periferia de las cárceles del país y también dentro de las cárceles. Que el ejército y la policía trabajen conjuntamente para lograr el control de los centros carcelarios y no, como ha dicho el presidente, que sean las mafias las que controlen estos centros penitenciarios. Lo cierto es que ha dejado este último hecho 22 fallecidos hasta el momento, varios heridos. Recordemos que hace 5 meses hubo cerca de 80 personas fallecidas en los centros penitenciarios y el saldo sigue en rojo todavía en las cárceles del país, Fernando. Esto lo hemos venido reportando con intensidad en los últimos 3 años en las cárceles de Ecuador. Un problema que está en manos ahora del presidente Guillermo Lasso y del que ha dicho no habrá contemplación y ha pedido también que se juzgue a quienes violentaron sexualmente a la policía mujer que intervino en estas zonas de mediana y máxima seguridad para que todo el peso de la ley recaiga contra los autores de este hecho. Fernando. Qué horror, qué horror, qué tristeza que le haya pasado esto a una mujer policía. Independientemente, por supuesto, de la situación del sistema carcelario, es terriblemente doloroso pensar que una mujer que estaba cumpliendo con una función vital para la ciudadanía tenga que pasar por algo tan atroz como una violación. Es inaceptable, es repudiable, como ya lo decías tú, Ana María, y muy lamentable, muy lamentable. Ana María, gracias, te mando saludos, abrazo y pues estamos en contacto. Buenas noches. Buenas noches, Fernando, hasta pronto. Hasta pronto, gracias Ana María Cañizares, en vivo desde Quito. Vamos a hablar directamente con el protagonista, por supuesto, el presidente del Ecuador. Le doy la bienvenida entonces formalmente al presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, que me acompaña en vivo desde Guayaquil. Presidente, gracias por esta entrevista. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación y a sus órdenes. Al contrario, gracias a usted. Presidente Lasso, esto que estamos viendo, pues obviamente lo sabemos, no es un tema de su gestión concretamente. Había hechos previos, hace 5 meses, estamos hablando de 79 personas que fallecieron de nueva cuenta en eventos similares a los de este día y el día de ayer. Le pregunto, presidente Lasso, ¿cómo arreglar esto? He visto las decisiones que ha tomado, pero voy a ser muy honesto. El cambio precisamente del director del Servicio Nacional de Atención Integral, nombrar a Fausto Cobo, al coronel Fausto Cobo, el estado de excepción del sistema carcelario, la ampliación del control en el perímetro, pero me parece que es una solución temporal, presidente Lasso, y se lo quiero preguntar honesta y abiertamente, como siempre lo hago. Esto no va a arreglar el sistema carcelario, esto va a controlar la crisis que hay el día de hoy, pero hacia el futuro no se pueden mantener así las cosas. ¿Qué piensa hacer para, en definitiva, arreglar el sistema carcelario? Así es, Fernando. Las medidas tomadas el día de hoy lo que hacen es controlar la coyuntura, detener la amenaza que resultó como consecuencia de este amotinamiento de la noche y la tarde de ayer. Pero lo que vamos a llevar a cabo es una reestructuración total del sistema carcelario que requiere algunas medidas, como por ejemplo eliminar el hacinamiento que tienen las cárceles del Ecuador. Cerca de un 30% de hacinamiento. Tenemos que tomar medidas para restablecer el control digital a través de cámaras de televisión, a través de escáneres, a través de inhibidores de la señal de teléfonos celulares. Es decir, hay que reconocer que hay una cierta precariedad en el control interno del sistema carcelario. Pero por ahora, de acuerdo con la ley, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han tomado
control absoluto y total de los dos centros carcelarios, el de Guayaquil y el de Cotopaxi. Y con esto esperamos contener este problema coyuntural. Y obviamente nos vamos a dedicar a tomar medidas de fondo para la reestructuración del sistema y evitar estos problemas hacia el futuro. Dos cosas, presidente Lasso. Es aterrador pensar que una mujer policía tenga que pasar por un hecho como el reportado el día de hoy, que haya sido violada en el medio de todo este desastre en el sistema carcelario. ¿Se ha puesto en contacto usted con ella? ¿Ha hablado con su familia? Hemos tomado contacto con las autoridades policiales. Ella es una sargento de policía que en este momento ha recibido atención psicológica, está con un debido resguardo y obviamente por respeto a su privacidad decidí no visitarla personalmente, por un respeto a su privacidad, pero tengo la absoluta seguridad de que está bajo un adecuado resguardo, protección psicológica y además tenemos todas las pruebas del agresor. Se ha iniciado una acción de delito flagrante y estamos trabajando junto con la Fiscalía del Ecuador para sancionar de manera ejemplar al agresor. Pues ojalá que estas atenciones la puedan ayudar. Lo cierto es que es muy difícil que alguien pueda recuperarse de un tipo de agresión como esta. A veces les destrozan la vida este tipo de situaciones. Ojalá tenga todo el apoyo del Estado durante el tiempo que sea necesario. Presidente Lasso, se lo digo desde un punto de vista humano, no como periodista. Ahora, y sé que así será, espero que así sea. Presidente Lasso, esto toma mucho tiempo. Es decir, el reestructurar un sistema penitenciario no es algo que se hace de la noche a la mañana. Los planes que usted tiene cuestan muchísima plata que, lo hablábamos la última vez que me hizo el favor de darme entrevista, que no tiene el Estado ecuatoriano. ¿Privatizar o participación de la iniciativa privada es una opción para usted? Una de las opciones inmediatas para reducir el hacinamiento es reconocer los derechos carcelarios de cerca de 5.000 presos en el Ecuador, que no han sido debidamente tramitados precisamente por la debilidad institucional del SNAI, que es la institución a cargo del control del sistema penitenciario. Y como le dije ya, rehabilitar controles como cámaras, como escáneres, inhibidores y sobre todo fortalecer el sistema de los guías penitenciarios, que son pocos o muy mal entrenados y mal pagados. Así que estamos trabajando y déjeme decirle algo, Fernando, este no es un tema que por primera vez el día de hoy lo toma mi gobierno. En apenas 59 días de gobierno ya hemos tocado este tema en el Consejo de Seguridad Nacional y hemos empezado ya a trabajar sobre el tema desde el punto de vista estructural. Claro, se presenta este incidente y hay que reaccionar de acuerdo con las circunstancias. Por eso hemos tomado decisiones de que la Policía Nacional, en conjunto con las Fuerzas Armadas, tomen control de estos dos centros penitenciarios. Claro, pero no me responde la pregunta. La plata que se necesita para esto, presidente Lasso, es mucha. Y yo le pregunto, ¿de dónde la va a sacar el Estado ecuatoriano? ¿O es una opción que pueda participar con capital la iniciativa privada en el sistema carcelario ecuatoriano? No hemos contemplado la privatización del sistema carcelario. Lo que le he contestado es que una alternativa es reducir el hacinamiento, capacitar a los guías penitenciarios, aumentar el número de guías y también su remuneración. Ahora he nombrado como director del sistema penitenciario a un prestigioso coronel en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas, quien ha sido también asambleísta nacional, es una persona con capacidad, con carácter, con liderazgo y con sentido de responsabilidad que estoy absolutamente, no tengo la menor duda, que va a liderar el proceso de reestructuración con todo el apoyo político y económico de mi gobierno. Sí, Fausto Cobo, el coronel Fausto Cobo Montalvo, al que está haciendo referencia el presidente Guillermo Lasso. Déjeme marcar una pausa, presidente Lasso. Voy a regresar con dos preguntitas más o tal vez una preguntita más sobre este tema del hacinamiento y cómo
cómo bajar el hacinamiento, porque aquí ya no es un tema nada más carcelario, es un tema también del sistema de justicia y la preocupación de algunos, porque lo he visto en otros países, no es que van a liberar a muchos que no deberían estar en las calles, ¿no? Digo, solo para que nos lo explique, regreso para escucharlo con toda atención, igual que seguramente todos los ecuatorianos lo están haciendo. Es el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, que me acompaña desde Guayaquil. Regreso después de la pausa. Estamos de regreso, estoy con el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, me acompaña desde Guayaquil, continuamos. Estábamos hablando acerca del tema del sistema carcelario, por supuesto, ya casi lo hemos agotado. Solo una preguntita más, presidente Lasso. Me habla usted de reducir el hacinamiento y yo me pregunto cómo hacerlo. Ya me decía usted, porque hay personas que los procesos no fueron los correctos y que me imagino que habrá, como en todos los países, que no deberían de estar presos o que su proceso no fue el adecuado, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista legal. Pero eso también tiene que ver directamente con el sistema de justicia. Y el temor de algunas personas de que empiecen a liberarse a personas que tal vez no deberían estar en la calle. ¿Cómo solucionar estos tres eslabones? Es decir, el hacinamiento se reduce revisando procesos que tal vez fueron equivocados y que tienen que ver con el sistema de justicia que tendría que ser también reformado. ¿O cómo lo ve usted? El procedimiento, Fernando, parte por elaborar el expediente desde el sistema penitenciario para que sea un juez y sean las cortes las que decidan si realmente aquella persona merece o no los derechos carcelarios, es decir, salir de la cárcel porque, por ejemplo, habrá cumplido ya un 60% de su pena en delitos menores. Por lo tanto, ese es uno de los caminos por el que vamos a optar para respetar los derechos humanos de las personas privadas de libertad y para reducir el hacinamiento. Esto es lo que yo me refería con relación a que la solución no necesariamente es invertir grandes cantidades de dinero, sino cumplir con la ley. Claro, con esto se logra ganar espacio y entiendo lo que me decía. No tengo las cifras, tal vez usted las tenga, pero ¿qué porcentaje de esa revisión de aquellas personas que puedan obtener beneficios de excarcelación por el tiempo que han cumplido de condena o porque el proceso no fue el adecuado, qué porcentaje podría ser para darle a usted el espacio necesario que termine con el hacinamiento o que lo reduzca significativamente? Aproximadamente en las cárceles ecuatorianas hay 39.000 personas privadas de libertad. Y los que aproximadamente también tienen derechos carcelarios, es decir, la posibilidad de salir en libertad, son cerca de 5.000 personas. Por lo tanto, es una cantidad, como ve usted, importante. Y no solamente en números, sino que muchas personas que están en las cárceles del Ecuador ahora tienen el derecho de salir en libertad y por lo tanto la obligación del Estado es respetar ese derecho humano porque ya ha cumplido con un proceso de cumplimiento de la pena de acuerdo con la ley. Me queda clara la intención, espero que sea suficiente y por supuesto pues le deseo la mejor de las suertes en esta iniciativa porque hace muchísima falta. Vamos a dejar el tema carcelario ahí si le parece, presidente Lasso. Le tengo tres preguntas internacionales antes de entrar o de seguir de lleno con el Ecuador que son muy importantes. La primera de ellas es el tema del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, el presidente haitiano. ¿Por qué? Porque pues estuvo presente junto a usted y con la primera dama haitiana en su toma de posesión. Y yo le quiero preguntar si usted en algún momento, durante todas las actividades del día, pudo hablar con él, si notó algo raro, algo le llamó la atención, algún comentario. ¿Qué me puede decir de su interactuar con el hoy asesinado presidente Jovenel Moïse? Previo a la ceremonia de transmisión de mando, el día anterior tuvimos un encuentro bilateral con el presidente de Haití. Hablamos de temas de cooperación. Precisamente el Ecuador coopera con Haití en la capacitación de efectivos de las fuerzas militares de Haití. Agradeció esa cooperación y en alguna medida hablamos los dos sobre la situación política y económica de nuestros países, pero no recuerdo ninguna particularidad que pueda yo resaltar en esta entrevista. Realmente
lamento mucho lo sucedido. Fue muy sorpresivo y muy penoso tanto para mi esposa como para mí, porque los dos recibimos tanto a él como a la primera dama de Haití. Sí, es una cosa inimaginable, un magnicidio. Qué bueno que menciona lo de la capacitación, el intercambio que hay. No sé si usted está al tanto de un personaje que se llama Dimitri Gerard, que era el jefe de seguridad del Palacio Presidencial en Haití. Este tipo está detenido, lo tienen como parte de la investigación del asesinato. Aquí hay un detalle, se capacitó en Ecuador hace 8 años, se graduó en la Escuela Superior Militar allá en Ecuador. Y esos días de la toma de posesión, hay registro de que viajó a Quito. La policía colombiana lo está investigando, pero no así la Fiscalía ecuatoriana. ¿Por qué no se está investigando en el Ecuador esto? O sea, ¿hay alguna razón? ¿O no cree que debería investigarse también? Este es un hecho que me ha sorprendido, estoy en conocimiento de los detalles. Él se movilizaba por el mundo con una cédula de identidad de Ecuador, legítimamente obtenida, y claro, por supuesto que el Ecuador está dispuesto a contribuir con las investigaciones respecto de este magnicidio. Es algo absolutamente inaceptable, pero estamos como país dispuestos a colaborar con las autoridades de Haití y con todo proceso internacional que investigue y aclare este magnicidio. ¿No sería una investigación de oficio, perdón, con todo respeto, presidente Lasso? Es decir, estamos hablando de un tipo que estaría involucrado en asesinar a un presidente que además está utilizando documentación ecuatoriana para desplazarse. ¿No debería ser una investigación de oficio? Debería de ser una investigación de oficio, una iniciativa de la Fiscalía. Le recuerdo a usted que la Fiscalía es independiente del gobierno, del Ejecutivo. Por lo tanto, claro, estoy seguro que la señora fiscal estará al tanto del tema y no he conversado de manera particular con ella, pero lo que le puedo ratificar que como Estado ecuatoriano y como presidente de la República estaré dispuesto a colaborar con todas las investigaciones que aclaren este magnicidio, como se lo he dicho hace un momento. Sí, sí, y qué bueno que también me lo ha dicho. Desde mi perspectiva, debía ser una investigación de oficio. Y usted me dice, sí, creo que debería ser una investigación de oficio. Por supuesto, hay separación de poderes. La Fiscalía hará lo prudente, ¿no? Pero entenderlo así me parece interesante, que lo entienda igual que yo. Presidente, déjeme marcar una pausa. Regreso y continuamos, si le parece, en un momento. No quiero perder más tiempo. Volvemos ya. Estoy de vuelta, estoy con el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, que me acompaña en vivo desde Guayaquil. Voy a dejar las otras 2 preguntas internacionales pendientes, presidente Lasso. Si nos da tiempo, bueno, pues se las hago. Pero hay temas muy, muy interesantes y ecuatorianos que tienen que ser. Para eso es que está usted aquí conmigo. Hay unos indicadores muy positivos para usted. Y ojo, es muy raro, usted me conoce, es muy raro que yo mismo le diga a la gente que hay resultados positivos en la gestión de alguien, pero tengo que hacerlo porque es significativo. Estamos hablando de pobreza, ¿no? Que se reduce ingresos, la pobreza por ingresos, de 33.0 en diciembre de 2020 a 32.2 a junio de 2021. Eso refleja también en porcentaje de pobreza extrema, que pasa de 15.4 a 14.7, ¿sí? Desempleo, también muy buenos indicadores. 6.3 que había de desempleo, ahora estamos hablando de 5.1. Es decir, 1.2% menos de desempleo. Buenos indicadores económicos, por supuesto que sí. Pero entonces, en contraste, vamos a hablar de la seguridad social, si le parece, que está en números rojos. ¿Cómo va a salir de este tema de la seguridad social, que al parecer pues le queda muy poquito tiempo o muy poquita plata para poder seguir cumpliendo? ¿Cómo piensa manejar esto? Mire, Fernando, el tema de la seguridad social es una historia de años en el Ecuador. Una de las estrategias que vamos a aplicar es precisamente utilizar algunos activos del Estado, como es la reserva petrolera, reservas mineras, activos en el campo de las telecomunicaciones. Ya veremos con precisión cómo ubicamos esos activos para dedicarlos a lo largo del tiempo con una institucionalidad
fuerte, potente, para cubrir el déficit actuarial de la seguridad social en el Ecuador. Yo creo que el país, como lo he dicho en varias ocasiones y en la última o penúltima entrevista que tuve con usted, es un país con un alto endeudamiento, con falta de liquidez, con un déficit fiscal equivalente a 4 puntos del PIB, pero es un país muy solvente, es un país rico con una gran cantidad de activos que han sido muy mal administrados en los últimos años y que ahora nos estamos dedicando precisamente a manejarlos de forma adecuada para cubrir con estos pasivos como la seguridad social. El tema, me dice que van a utilizar activos del Estado, pero a ver, hablemos de números, presidente Lasso. Mire, esto es de acuerdo a información de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? No se ha cumplido con el pago de pacientes externos no afiliados. El monto que hay de deuda de pacientes externos no afiliados, 256 millones, ¿no? Que es lo que le cuesta por año atender al IES a los no afiliados. Pero de eso solo se han cobrado 18 millones de dólares. ¿Qué le puedo decir? Es ridículo, ¿no? ¿Cómo poder recuperar esos 256 millones? Solamente 18. ¿Tiene alguna estrategia para esto? Bueno, definamos claro de qué es lo que se trata. Se trata de afiliados de la Seguridad Social que, de acuerdo con reglamentos y las leyes ecuatorianas, han recibido atención en centros de salud privados. Y ahora la Seguridad Social tiene que pagar ese pasivo a los centros de salud. El proceso no es un proceso inmediato, es decir, se somete a un proceso de auditoría para revisar exactamente los verdaderos pasivos. Por lo tanto, no es que hay 250 millones y solo se han pagado 18. Lo que hay es un proceso de auditoría para llegar a la conclusión de que verdaderamente son pasivos exigibles por parte de los centros de salud privados. Pero en todo caso, cuando usted me hizo la pregunta, me he concentrado en un tema que es mucho más importante, y es el futuro de la seguridad social en el Ecuador, donde han habido realmente manejos insólitos en el pasado que nos obligan ahora a tomar decisiones importantes como la que le planteo, crear un fondo que permita a lo largo de los años, 10, 15, 20 años, 30 años, poder cubrir el déficit actuarial del sistema de seguridad social del Ecuador. Bien, presidente, yo odio esto, pero tengo que hacerlo, tengo que ir a otra pausa. Digo, lo odio porque cuando tengo una persona como usted de invitado, un presidente, me encantaría estar toda una hora sin comerciales, pero tengo que hacerlo para no caer en un déficit. Así que si me lo permite, ya regreso en un momento. De regreso con el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, conectado desde Guayaquil. Presidente Lasso, entremos a esta combinación es muy preocupante, se lo voy a decir, ¿no? Y usted ya me dará su punto. Pero a ver, son 4 palabras. Salud, corrupción, COVID, vacunas. Es terrible verlo así, pero esa es la perspectiva que tenemos, tristemente. Salud, corrupción. Su propio vicepresidente, Alfredo Borrero, ha dicho, la salud está enferma. La salud está enferma, ¿no? El tema de la corrupción ha tomado al sistema sanitario. Y entonces, en medio de una crisis sanitaria por el COVID, la salud está enferma, la corrupción tomó el sistema de salud. Y por el otro lado, pues está el COVID y las vacunas. Oiga, es la ironía más grande. ¿Cómo están manejando esto? Mire, Fernando, en esas 4 palabras me quedo con la última, vacunación, COVID-19. En los últimos 59 días, que son los primeros 59 días de mi gobierno, hemos logrado conseguir las vacunas suficientes para cumplir con el objetivo que planteamos en campaña, vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno con las 2 dosis. Eso implica vacunar a cerca del 52% de la población total. Al día de hoy, debo contarle que estamos a mitad de camino. Hemos ya vacunado a cerca de 9 millones de ecuatorianos entre primera y segunda dosis. Pero lo más importante,
tenemos un importante stock de vacunas, cerca de 6,5 millones de vacunas que nos permiten avisorar que vamos a cumplir hasta la primera semana de septiembre con el objetivo de vacunar a 9 millones de ecuatorianos durante los primeros 100 días de gobierno. Por lo tanto, hemos priorizado este objetivo, lo estamos logrando. Ha sido la más grande movilización logística de los últimos tiempos en el Ecuador. La participación del Ministerio de Salud, del Consejo Nacional Electoral, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de gremios de transportistas, del turismo, de la salud, de la educación. También el sector privado ecuatoriano que se ha incorporado junto con el gobierno para poder cumplir con estas metas de vacunación. Hemos logrado romper un récord. El 15 de julio vacunamos a 411,000 personas en un solo día. Y hoy el ritmo promedio está cerca de 270,000 personas diarias, más del 1% de la población por día. Y esto ubica al Ecuador hoy, en las 2 últimas semanas, en el primer lugar del mundo. Primer lugar del mundo en vacunación cada 100 habitantes. Por lo tanto, en este sistema de salud que usted lo ha definido y que el vicepresidente se ha referido, hemos logrado cumplir un objetivo y darle la vuelta. Usted recordará que hace un año la noticia sobre Ecuador era recoger muertos en las calles. Hoy la noticia del Ecuador es que estamos en el primer lugar del mundo en procesos de vacunación. Y esto se debe a 2 puntales. Primero, conseguir vacunas. Con el apoyo de Estados Unidos hemos recibido 2 millones de vacunas Pfizer en donación, y con el apoyo de la China hemos logrado adquirir hasta el momento, recibidas ya, 9 millones de vacunas chinas, y estamos en proceso de adquirir 2 millones más. Así que es realmente un proceso exitoso que el Ecuador le puede mostrar al mundo, porque en 59 días le hemos dado la vuelta por completo a un proceso fallido de vacunación hasta el 24 de mayo último. Oiga, y yo lo felicito ampliamente, presidente Lasso, lo felicito ampliamente. De verdad, se lo digo de corazón. La alegría que yo siento de que ya estén fluyendo las vacunas y todo esto, después de lo que tuvimos que reportar de Ecuador, no sabe lo bien que uno se siente. Yo se lo agradezco a título personal. Me imagino que habrá muchos ecuatorianos. Hay una gran diferencia, sí lo tengo que decir, le guste a quien le guste. Hay una gran diferencia del manejo de la pandemia que se ha dado en estos pocos días de la administración del presidente Lasso a lo que hubo durante la administración de Lenín Moreno. Muy diferente, muy diferente. Oiga, me queda muy poco tiempo, presidente Lasso. Hay un montón de cosas que hablar. Le quiero hacer nada más una pregunta. Usted ya felicitó, porque ya me voy a tener que ir. Esta es la internacional que le tenía guardada. Va a ser breve, por supuesto, la respuesta, me imagino. Pedro Castillo ya quedó como presidente electo del Perú. Usted ya lo felicitó, como debe ser. Y yo le pregunto, oiga, ¿no le preocupa que uno de sus referentes es Rafael Correa? Es decir, de los referentes del proyecto país de Pedro Castillo es Rafael Correa y el otro es Evo Morales. Mire, a mí lo que me preocupa es mantener una buena relación del pueblo ecuatoriano con el pueblo peruano. He felicitado al presidente electo Pedro Castillo, asistiré a la transmisión de mando y extenderé siempre la mano y mi disposición a poder conversar sobre los intereses comunes de Ecuador y de Perú. Y lo que más deseo es la prosperidad y el éxito para el pueblo peruano. Chapó, como dirían. Presidente Lasso, ha sido un gusto tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias, Fernando. Espero verlo pronto. Igualmente, saludos a la familia y ya le digo, me alegro mucho que salió bien usted de su proceso médico, su cirugía y todo. Me alegra mucho. Muchísimas gracias, presidente. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Hasta luego. Ya. Soy Fernando del Rincón, muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche y espero que mañana también me acompañe porque mañana vamos a estar tratando de analizar, entender
cómo funciona este software de espionaje Pegasus, ¿no? Y además, si el software como tal se vende para que un gobierno espíe, o quien sea, ¿no? Gobiernos espíen, o se vende como otra cosa y los gobiernos lo usan para espiar. Pero entenderlo, cómo funciona. Mañana, aquí en el cierre de la semana. Gracias, soy Fernando Rincón, buenas noches.